Bueno, ¿cómo están, estimados alumnos? Buenas tardes México, buenos días Japón, no es cierto. El día de hoy vamos a tener un breve repaso de 6 horas, un breve repaso de hemato y nefro. Van a ser aspectos fundamentales, no es una clase magistral, ya tienen los videoclases de cada tema o de la mayoría de los temas. Entonces vamos a hablar un poco acerca de anemias. A ver, voy a poner. Bueno, un poco acerca de anemias. Bueno, empezaré diciendo algunos aspectos fundamentales como el hecho de que existe algo que se denomina síndrome anémico, ¿sí? No olviden los puntos críticos que son tener la palidez generalizada y tener datos relacionados a la baja oxigenación de la sangre, como es tener astenia, adinamia y el dato inicial de todo paciente con anemia es disnea de esfuerzo. ¿Sí? Disnea de esfuerzo. Entonces tenemos este síndrome anémico. Y el síndrome se puede confirmar tomándole un estudio que se llama biometría hemática o también denominada citometría hemática, ¿sí? Y de aquí los puntos de corte según la Organización Mundial de la Salud para personas mayores a 15 años es tener, si eres un hombre, menos de 13 gramos y si eres una mujer, menos de 12 gramos y si tienes un embarazo, ¿sí? ¿Sí? Es que tengas menos de 11 gramos. Eso es para diagnosticar anemia tal cual. Ahora, tenemos otro síndrome que es el síndrome hemolítico. Y el síndrome hemolítico es un síndrome anémico más ictericia. Ictericia, más, menos, es decir, puedes tener o no tener datos de hemólisis crónica. Hemólisis crónica. ¿Cuáles son los datos sugerentes de que el paciente ha estado con episodios de hemólisis en el tiempo? Por ejemplo, la presencia de litiasis vesicular. Si detienen el video van a ver que había un cuadrito cuando hablé del síndrome hemolítico, hay un cuadrito pequeño que dice datos crónicos de hemólisis. Decía litiasis vesicular, específicamente litos pigmentarios, presencia o no de úlceras cutáneas, alteraciones de la morfología de ósea. Solo estoy mencionando algunos, pero si ustedes ven el video van a ver que había el cuadrito, pueden revisarlo. También en el Argente Álvarez también te menciona los datos que se relacionan a una hemólisis crónica. Solo es para que ustedes lo sepan. Luego, no olviden que cómo corroboras este diagnóstico, tenemos algo que se llama perfil hemolítico. ¿Se acuerdan? ¿Qué datos son los más relevantes para que digas que alguien tiene hemólisis? Había los más altamente sensibles o hallazgos de laboratorio, que teníamos una elevación de la DHL, ¿sí? Disminución de las aptoglobinas. Evidentemente hay cambios, esos son los más sensibles, pero hay otros cambios que evidentemente se correlacionan fuertemente, ¿sí? Fuertemente con hemólisis, como son la elevación de la bilirrubina total, pero a expensas de elevación de la bilirrubina indirecta, ¿sí? También, obviamente, para que puedas clasificar a un paciente que tiene una anemia hemolítica, es obviamente importante, lo tengo que decir, es un poquito de sentido común, pero es obvio que estos estudios estén relacionados con una hemoglobina disminuida, ¿sí? Obviamente recuerden que el índice de reticulocitos en la hemólisis cuando es aguda están aumentados, ¿vale? Y para que tú puedas determinar si es intravascular, vas intravascular o extravascular.
Recuerden que el intravascular, el que te va a ayudar mucho es en el examen general de orina, y en el examen general de orina te va a puede presentar al paciente que tenga hemoglobina en la orina, o hemoglobinuria, ¿sí? Es el dato como primordial. También pudiera presentar, el que no es ferritina, ¿cómo se llama? Hemosiderina en orina, ¿sí? Y ese es el intravascular, y el extravascular no, o no de forma relevante, debido a que el macrófago atrapa a esas sustancias y evita que se pueda pasar en la orina. También es importante que recordemos otro síndrome, que es el síndrome hemorragíparo. El síndrome hemorragíparo, para cuestiones más sencillas de explicar para la clase, es tener una tendencia, una predisposición a sangrados, es todo. Y obviamente, ¿tú cómo sabes que es una predisposición a sangrados? Por ejemplo, se considera que el paciente con golpes leves, traumatismos leves, el paciente tiene sangrado, equimosis, petequias, una caída de tu propia altura que te genere un sangrado. Eso no es normal, ¿vale? Eso no es normal. Una tendencia a sangrados espontáneos, ¿sí? Ok, eso es un síndrome hemorragíparo. Recuerden que el síndrome hemorragíparo lo debes de pedirle algunos estudios, como ver cómo están las plaquetas, que eso forma parte de la biometría hemática, para ver las plaquetas, porque pueden estar disminuidos y eso te puede estar causando el sangrado. Otra es que debes de pedirle TP y TPT. TP y TPT. Recuerden que las patologías que te elevan el TP principalmente son los pacientes que tienen falla hepática o cirrosis, si quieren ponerlo así, pueden tener prolongado el TP. Los pacientes que estén usando anticoagulantes como que sean antagonistas de la vitamina K, como son los exactamente acenocumarina, ¿sí? También te lo puede dar los pacientes. A ver. Ok, bueno, principalmente esos, ¿no? Son los principales. El tiempo de coagulación, de tiempo de protrombina. Luego seguimos con los que pueden tener prolongado el TPT solamente. Y en estos son los pacientes que están usando heparinas, sea heparina de bajo peso molecular o las heparinas directas, etcétera. En los pacientes que están usando heparinas, o el paciente que tenga síndrome antifosfolípido, pensando en que tenga una elevación del anticoagulante, la antilúpico, o el paciente tiene una hemofilia, o el paciente tiene una enfermedad de von Willebrand, ¿sí? ¿Qué tipo era el que más te podía hacer esto? Exactamente, principalmente la tipo 3, ¿no? Principalmente. Bien, ok, y tenemos otras patologías que pueden elevarte, te pueden alterar todo, ¿no? Como por ejemplo, tenemos a la, ¿cómo se llama esta? Coagulación intravascular diseminada, que recuerden que te puede alterar todo el patrón, todo el TP, TPT, plaquetas. No se les olvide que cuando esté normal en las plaquetas, si las plaquetas están normales, es decir, plaquetas normales, TP normal, TPT normal y un síndrome hemorragíparo, una de las probabilidades que debes de pensar es que sea una alteración cualitativa de la agregación plaquetaria. Esa es una posibilidad.
o puede ser una alteración vascular, o puede ser simplemente algo de la adhesión plaquetaria. Dentro de la adhesión plaquetaria, pues podemos tener allá enfermedad de von Willebrand. ¿Qué otra podemos tener allá? Trombastenia de Glanzmann. Bueno, vamos a poner adhesión plaquetaria, enfermedad von Willebrand, y en cualitativa podemos poner trombastenia, no sé cómo se escribe, ¿eh? Y Bernard. Y alteraciones vasculares, pues pueden ser alteraciones de la colágena, ¿no? Como por ejemplo Ehlers-Danlos. No sé cómo se escribe, chicos, ¿eh? O sea, yo solo estoy siguiendo mi corazón. Bueno, eso es como podríamos evaluarlo, ¿no? Y si pensamos que fuera una enfermedad de von Willebrand, lo que deberíamos de pedirle es, ya no es tan sensible porque ya existe lo del cofactor de ristocetina, pero se sigue pidiendo en algunos casos donde al paciente le sale muy caro o la institución no lo tiene, se puede pedir el tiempo de hemorragia, tiempo de sangría o tiempo de hemorragia o tiempo de sangría protocolo de IBI o de Duque. No sé si se escribe, creo que era así, ¿no? Con K, ahí está, con vitamina K. Ok, obviamente, ¿cómo estaría en un paciente con enfermedad de von Willebrand y esas cualitativas? Estaría prolongado, ¿no? Pero sabemos que es más sensible, y bien lo dice el Harrison, es más sensible el estudio de cofactor de ristocetina. ¿Se acuerdan? El estudio de cofactor de ristocetina. ¿Cómo va a estar en von Willebrand? Exactamente, va a estar disminuido o alterado. Esas son las palabras que puedo utilizar en el examen, disminuido o alterado. ¿Sí? Quiere decir que, cuando yo diga esto, quiere decir que la adhesión o la adhesión plaquetaria está alterada, está disminuida la adhesión, está alterada la adhesión con el estudio de cofactor de ristocetina. Ahora, si yo quisiera saber el tipo de von Willebrand, porque recuerden que tenemos el tipo 1, el 2 y el 3, el más común es es el más numeroso, ¿sí? Eso es de la frecuencia, ¿sí? ¿Cuál es el cuadro clínico de cada uno de estos? El cuadro clínico aquí es sangrado de encías o posquirúrgicos, así se dan cuenta, o puede ser una menstruación abundante, o sea, una menorragia frecuente en la mujer, o con el uso de AINES, que se acuerdan que hacen los AINES, inhiben a la ciclooxigenasa. Entonces, esa es la manera en que suele presentarse este tipo 1, que es el más común. Cabe recalcar que la enfermedad de von Willebrand es la causa de síndrome de hemorragia hereditario más frecuente a nivel mundial. Luego, la que más te puede dar datos como gonartrosis, no gonartrosis, ¿cómo se dice? Hemartrosis. Hemartrosis es principalmente la más probable que te lo puede dar, es la tipo 3, porque sabemos que tiene una disminución de la semivida del factor 8. ¿Sí? No se les olvide que en la del aquí en medio, estas te pueden causar disminución de plaquetas. Hay subtipos, ¿se acuerdan? Que te pueden causar disminución de las plaquetas. ¿Qué más? Bien, para saber el subtipo de von Willebrand, recuerden que le puedes pedir algo que se llaman antígenos del von Willebrand, y obviamente van a estar disminuidos acá o ausentes, los pueden buscar. Aquí disminuidos y aquí
No necesariamente, depende del subtipo. Y vas a buscar estudio de multímeros. Para este momento deben de entender que ya salió alterado tu estudio con cofactor de ristocetina y estudio de los multímeros. Y ya, el estudio de multímeros aquí va a estar normal y aquí va a estar alterado en la cualitativa, ¿no? En la tipo 2. Bueno, luego tenemos otro síndrome en hematología. Otro síndrome en hematología que es el síndrome protrombótico. Y el síndrome protrombótico se podía definir como la presencia de trombosis en sitios habituales. ¿Cuáles eran los sitios habituales? Cerebro y corazón. Pero que el paciente sea joven. O también se podría sospechar el síndrome en alguien que tenga trombosis de sitios inhabituales en cualquier edad, ¿no? Ok. Ese es el síndrome protrombótico. Hay que recordar que el síndrome protrombótico, la manera de hacer la evaluación de una trombosis aguda, el estudio más preciso es una angiografía. Una angiografía, o sea, ponerle una tinción a la sangre y hacerle un estudio para ver cómo se pintan los vasos sanguíneos. Ok, se puede hacer angiografía. Hay otro que también se puede utilizar, que es el ultrasonido Doppler color, sobre todo para extremidades o a vasos sanguíneos muy accesibles. El ultrasonido Doppler es rápido y te puede decir si hay un coágulo, un trombo que está obstruyendo el flujo de la sangre. Tenemos estas posibilidades. También hay que recordar que en el evento agudo no tiene mucho sentido pedirle los factores de la coagulación, los factores que piensas que puedan estar elevados, ¿sí? No es lo ideal. Generalmente se espera pedir después del evento agudo. Por ejemplo, pedir los niveles de proteína C, pedir los niveles de proteína S, pedir los niveles de factor de B de von Willebrand, de factor 5 de Leiden, etcétera, etcétera. Pedir los niveles de homocisteína, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, una posibilidad al síndrome protrombótico es que el paciente tenga SAF, el síndrome antifosfolípido. ¿Se acuerdan? El síndrome antifosfolípido se caracterizaba por datos clínicos que son trombosis en cualquier nivel, pérdidas gestacionales. Esos son los datos clínicos. Y tenemos los datos bioquímicos, son los criterios de Sidney. Los datos bioquímicos hacían alusión a que tenga elevación de los anticuerpos antifosfolípidos, ¿no? Todos los que vimos, ¿no? Y que tengas dos determinaciones, ¿sí? Separadas de 12 semanas, ¿sí? Para hacer el diagnóstico de síndrome antifosfolípido. No se les olvide que el síndrome antifosfolípido era muy interesante porque podía tener elevación del TPT, ¿sí? Eso te debe de hacer pensar que podía ser que el paciente tiene anticoagulante lúpico. Y no olviden que deben de pensarlo si el paciente, cuando se mezclan las muestras de plasma, no corrige el TP. ¿Se acuerdan que lo vimos en el video? Las mezclas de los plasmas, si no corrige, lo más probable es que haya un inhibidor de la coagulación, como es el anticoagulante lúpico. Es curioso porque in vitro condiciona la persistencia de la prolongación del TPT, pero in vivo, ustedes saben que a nivel celular en realidad lo que sucede con el paciente con SAF son trombosis, no sangrados, ¿verdad? Bueno, hasta ahorita solo hemos hablado de algunos aspectos generales de síndromes en hematología: síndrome protrombótico, síndrome hemorragíparo, síndrome hemolítico y síndrome anémico. Y es interesante
¿Esto qué es? Es otro tema. Y es interesante porque la manera de presentación, por ejemplo, de una patología muy importante, ya que es una hemopatía maligna, tenemos a las leucemias. Y es interesante porque las leucemias, la principal forma de presentación puede ser como una visitopenia, ¿sí? Y un poco menos común, una pancitopenia. Recuerden que visitopenia es que estén disminuidos 2 líneas celulares y en la pancitopenia es que tengan disminución de las 3 líneas celulares. Me refiero a que el paciente pueda presentar, por ejemplo, anemia con leucopenia, o sería más común anemia con trombocitopenia. Sería más frecuente, ¿no? Ahora, recuerden que el diagnóstico de una leucemia, aunque el paciente tenga hemoglobina disminuida, tuviera las plaquetas disminuidas, los leucos altos o disminuidos, recuerden que no así haces el diagnóstico. Recuerden que el diagnóstico de la leucemia, ¿sí?, si es aguda, es con un aspirado de médula ósea. Y en el aspirado de médula ósea, recuerden que puedes hacer un frotis para que tú puedas hacer una clasificación morfológica. ¿Qué es lo que esperarías ver? La presencia mayor o igual a 20% de blastos, si fuera aguda. Recuerden que si tienes más de 20% de blastos, las posibilidades es que sea aguda o que sea una fase blástica de un paciente con leucemia crónica. Hay que hacer la consideración de que el cuadro clínico te debe de orientar un poco hacia si es aguda nada más o crónica con fase blástica. Obviamente, por favor, vean el contexto, porque para que sea una leucemia crónica en fase blástica, por favor, es menos probable. Así que si la ven así, el más de 20% de los blastos, sí, lo primero sí es pensar leucemia aguda, definitivamente. El contexto es muy importante, porque recuerden que el cuadro clínico de una leucemia aguda es un cuadro muy aparatoso relacionado a datos de falla medular, datos clínicos de falla medular. ¿Se acuerdan? Pues simplemente tu síndrome anémico, tu síndrome hemorragíparo, los pacientes en un periodo de 2 semanas, 3 semanas, historia de sangrados, equimosis fáciles, epistaxis, síndrome anémico, se fatigan, no pueden caminar porque se cansan, o una historia de infecciones de 1 mes, 3 meses más o menos de evolución, de puras infecciones de repetición. Son datos de que no se está produciendo las células en su médula ósea. Ese es más característico de presentación de la leucemia aguda. De la leucemia crónica, generalmente la presentación de las leucemias crónicas generalmente es algo demasiado subagudo, más pausado en el tiempo. Puede ser, si acaso, un síndrome anémico, si acaso. Generalmente la manera de encontrarlo es como un hallazgo de laboratorio, en lo que el dato bioquímico más característico es la elevación de los leucos. ¿Se acuerdan? Leucos. Todas las crónicas te elevan leucos, solo que te eleva más los linfocitos, las que son leucemia linfocítica crónica, ¿sí? Te eleva más los linfocitos. No olviden que los pacientes también pueden presentar, tanto los que tienen leucemias como los que tienen linfomas, te pueden presentar adenopatías, pueden presentar megalias, que son hepatomegalia, pueden presentar esplenomegalia. No olviden que los que más te hacen adenopatías son los que tengan el componente linfocítico, ¿sí? O sea, los linfomas, y también los que tengan leucemia linfocítica crónica o leucemia linfocítica aguda. Son los que más te hacen adenopatías. No obstante, eso no es patognomónico de nada. Siguiendo con el diagnóstico de la leucemia, lo que además le tienes que pedir a toda leucemia es un estudio citogenético. ¿Se acuerdan? Citogenes, genético. Aquí hay 2 estudios. Tenemos el cariotipo y también tenemos el FISH, ¿sí?
El estudio de cariotipo es para buscar si tiene delecciones, sumaciones cromosómicas, disyunciones, etcétera, etcétera. El FISH es para buscar mutaciones específicas. Para fines de practicidad, esto sí es verdad que nos apoya el diagnóstico de ciertas leucemias. Sí es cierto, mejoraba la precisión, porque pues se ha visto, hay algunas leucemias subtipos que ya se asocian con ciertas mutaciones. No obstante, nos sirve más para el pronóstico. Es decir, hay ciertas mutaciones que se ha visto que tienen muy mala respuesta a ciertos tratamientos de quimioterapia. Entonces nos sirve mucho para el pronóstico. Y otro estudio obligado es el inmunofenotipo. El inmunofenotipo se hace mediante un estudio que se llama citometría de flujo. Y este es para buscar los patrones, ¿sí? Los patrones que te van a dar los racimos de designación. O los famosos CDs. Recuerden que aquí te va a mejorar la precisión de forma impresionante, mejora la precisión del tipo de leucemia. La mejora terriblemente mucho, ya te dice, de hecho ustedes ya les mostré, ¿no? Les mostré la hojita, cómo te lo dice, ya te dan una interpretación. Los hallazgos de los CD son compatibles con leucemia linfoblástica aguda, leucemia linfocítica crónica, con leucemia de subtipo tal, o sea, muy específico, pero necesitas este estudio. No olviden que este estudio se realiza en aspirado de médula ósea, eso es muy importante, ¿sí? Muy importante. Luego, otro estudio que se le puede pedir a los pacientes con leucemia es estudio molecular. El estudio molecular tiene mucha relevancia por muchas razones. Una, porque mejora la precisión diagnóstica, más precisión de seguimiento de la leucemia, de seguimiento. ¿Se acuerdan que para que tú puedas decir que tu anemia se encuentra remitida, ¿sí? Tienes un término que se llama remisión de la leucemia. ¿Cuáles eran los datos de remisión? Que tuvieras una hemoglobina mayor o igual a 10, que tuvieras plaquetas mayores a 100,000, que tuvieras neutrófilos totales mayores a 1500, que ya plastos menos del 5%, ¿sí? En aspirado de médula ósea, que el paciente ya no tenga más síntomas de infiltración. Que no haya datos de infiltración ni síntomas sistémicos relevantes. Esos son los datos de remisión, ¿vale? De que ya remitió. Claro, esto es lo que podrías ver, pero recuerden que en un mundo más desarrollado, en un país más desarrollado económicamente, es ideal pedirle en estudios moleculares. Porque se acuerdan del nivel visible de la enfermedad. O sea, tú puedes ver hasta cierto punto y decirle a tu paciente, no, pues estás bien ya. Pero para que tú puedas decir, no, sabes que de verdad la enfermedad ya está controlada o se está controlando, pues necesitas pedir estudios moleculares, ya que si no te arroja nada el estudio molecular, es que estás bien, o sea, vas bien, no arrojó que haya replicación o crecimientos, ¿no?, de células mutadas. Los estudios moleculares, lamentablemente en nuestro país no es tan habitual o no es común que en una institución pidamos estos estudios porque no hay. No olviden cuál es el tratamiento de la leucemia. El tratamiento de la leucemia, recuerden que pasa por unas fases. Tenemos las fases de inducción a la remisión, ¿sí?, que dura en aproximadamente 2 a 3 semanas aproximadamente. Generalmente, si el paciente logra salir adelante,
Si lo logra, se podrá ir a su casa y va a regresar a una visita, una nueva visita, y en esa visita le vamos a hacer un aspirado de médula ósea, que nos va a servir para muchas cosas. Le pedimos el aspirado de médula ósea para ver si logró remitir la enfermedad, o sea, lo de los blastos, X. También le tomamos una muestra de líquido cefalorraquídeo para ver si tiene datos de infiltración en el sistema nervioso central. Si es una leucemia linfocítica, recuerden que se le tiene que poner quimioprofilaxis en sistema nervioso central. Si es una leucemia mieloide aguda, depende si hay datos o no, depende si le vas a dar quimio profiláctica. Luego su fase de consolidación. Esta fase de consolidación puede variar el tiempo, puede tardar de 4 a 8 semanas, depende un poquito del tipo de esquema que se use, el tipo de leucemia que sea, varía, pero habitualmente de 4 a 8 semanas habitual. Es que venga el paciente cada semana, aproximadamente a cada 2 semanas, para que le pongan quimioterapia intravenosa. Y se tiene que estar vigilando al paciente. No siempre se tiene que ingresar, ocasionalmente se pone mal el paciente y es que lo ingresamos. Luego pasan a una etapa que se llama etapa de mantenimiento. La etapa de mantenimiento varía el tiempo entre 1 y 2 años, en el que el paciente va a estar tomando tabletas vía oral de quimioterapia, como metotrexate, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, continuando con las anemias, ok, las anemias podemos clasificarlas desde el punto de vista morfológico, que utilizamos el volumen corpuscular medio. Podemos clasificarlas también desde el punto de vista de la respuesta de la médula, respuesta de médula ósea, como regenerativas o arregenerativas. Recuerden que para esto necesitamos el índice de reticulocitos, que el punto de corte es mayor o igual, ¿sí?, de 2.5 aproximadamente. ¿Dale? Y también podemos clasificar las anemias desde un punto de vista clínico como compensada o descompensada. Podemos clasificarla también desde un punto de vista de la severidad, como leve, moderada, severa y muy severa. ¿Se acuerdan de la Organización Mundial de la Salud? En la severidad de la anemia. También la podemos clasificar según el mecanismo por el cual se dé la anemia. Bueno, vámonos a la de morfológica. Aquí pueden ser microcítica, normocítica y macrocítica. Dentro de la microcítica tiene un volumen corpuscular medio menor a 80, la normocítica tiene un volumen corpuscular de 80 a 100 y el volumen corpuscular medio de la macrocítica es mayor a 100. Dentro de las microcíticas tenemos nuestra famosa mnemotecnia lista. ¿Se acuerdan qué es intoxicación por plomo? ¿Sí? Tenemos también a la anemia sideroblástica y lo importante es el frotis de sangre periférico, frotis de sangre, y el frotis de sangre nos va a mostrar o puede mostrar punteado basófilo, y aquí punteado basófilo más anillo sideroblástico. Luego tenemos a la intoxicación por, deficiencia de iron, de hierro, ¿sí? Y tenemos a la anemia de enfermedad crónica, ese 25% que se puede presentar como microcítica, aunque sabemos que el 75% es normo.
¿Sí? Bueno, estas dos se parecen mucho en algunos aspectos, pero lo que nos va a hacer el diagnóstico diferencial es que la anemia por deficiencia de hierro va a estar aumentado la capacidad total de fijación de hierro, ¿sí? En cambio en esta va a estar normal. También recuerden que la ferritina va a estar disminuida en hierro, en deficiencia de hierro, y puede estar normal o incluso aumentada en la enfermedad crónica. Por lo mismo que la fisiopatología consiste en elevación de la hepcidina o elevación de sustancias que actúan similar a la hepcidina, como reactantes inflamatorios o proteínas inflamatorias. No se les olvide que en deficiencia de hierro también puede elevarse el nivel sérico del receptor de transferrina. Obviamente la saturación de transferrina va a estar disminuida y aquí va a estar normal, el nivel del sérico, ¿sí? Normal. Ahora nos quedan las talasemias. Pues resulta que las talasemias, el perfil de hierro va a estar normal, porque el problema no se centra en el perfil de hierro. Pero ustedes van a decir, ¿y cómo lo debo de pensar? Pues hay unos pequeños datos que te hacen sugerir, como cuáles, que tiene el número de glóbulos rojos, puede estar aumentado, es una característica interesante que te puede dar glóbulos rojos aumentados. Te puede dar glóbulos rojos aumentados, asimismo el perfil de hierro normal, y no es muy característico, pero los pacientes pueden presentar en el frotis de sangre periférica, pueden presentar target cells, ¿sí? Células en diana. No es patognomónico ni nada, pero digo, es algo que puede estar ahí, ¿no? Algo que no les dije de perfil de hierro es que los pacientes que tienen deficiencia de hierro, algo que pueden presentar en la VH, no siempre, pero característico, es aumento de las plaquetas. Una trombocitosis reactiva se le dice, y también pueden presentar elevación del ancho de distribución eritrocitaria en los pacientes que tienen deficiencia de hierro. Es un hallazgo de laboratorio consistente con anisocitosis. No sé cómo se escribe. Anisocitosis. Dale, o sea, mucha variación en los tamaños de las células, de los eritrocitos. Bueno, recuerden que el paciente, si tiene deficiencia de hierro, las principales causas de la deficiencia de hierro depende si estás en el oriente o en el occidente. Si estás en el oriente es en la dieta, si estás en el occidente es el sangrado. Ajá, sí, en la dieta puede ser por dieta o parásitos. En el oriente, ¿no? Y en el occidente es el sangrado. Si eres hombre, gastrointestinal. Si eres mujer, genital, o sea, ginecológico. Después, gastrointestinal. Si eres un anciano, gastrointestinal. Recuerden que el tratamiento de la deficiencia de hierro, ¿sí? Es de 5 a 6 miligramos por kilogramo de peso, esto de hierro elemental al día, ¿sí? Y se hace un seguimiento del paciente pidiéndole ¿qué? Ferritina. El tratamiento se va a dar hasta que la ferritina quede normal, es decir, hasta que tú alcances los niveles de las reservas de hierro, las restablezcas. Eso suele suceder a los 3 y 6 meses. Recuerden que el primer dato que vas a ver a los 10 días de que estés dando el hierro, podrías ver la elevación del índice de reticulocitos, aunque no es un marcador que pidamos habitualmente, solo es un dato teórico. Habitualmente al mes
o mes y medio, la hemoglobina vuelve a la normalidad, se normaliza. Pero no olviden que tienen que dar el tratamiento hasta que la ferritina esté normal, como a los 3 o 6 meses. Por eso le tienes que estar pidiendo los niveles de ferritina con cierta regularidad. No cada semana, ¿verdad? Pero oye, en 3 meses y en 6 meses para ver. Y obviamente el tratamiento debe de incluir el tratamiento de la causa subyacente. Claramente, ¿verdad? Si tienes miomas uterinos, lo tiene que ver el ginecólogo. Si tienes una úlcera péptica gástrica, lo tiene que ver el gastroenterólogo o el endoscopista, etcétera. Si tienes un cáncer de colon que está sangrando, lo tiene que ver el oncólogo quirúrgico y ese tipo de cosas. Si el paciente tiene anemia normocítica normocrómica, recuerden que aquí la causa número 1 de anemia normocítica normocrómica es la enfermedad renal crónica. Esta es más por la deficiencia de EPO, eritropoyetina, ¿sí? Otras son enfermedades inflamatorias. Aquí podemos tener el lupus, podemos tener SAF, podemos tener artritis reumatoide. Cualquier enfermedad que sea una inflamación crónica te puede condicionar anemia de enfermedad crónica. Incluso los pacientes con diabetes pueden tener anemia de enfermedad crónica, ¿sí? Y aquí no se les olvide que algo muy importante es que otras posibilidades de anemia normocítica normocrómica son la nemotecnia. Este es chronic. Aquí es ¿cómo se llama? No, que B12. Bone marrow. No, ustedes me están confundiendo. Ya, es que ustedes aprendieron la nemotecnia que les puse, la que está en español, ¿no? Luego yo tengo otra parte en inglés, tranquilo. No sé cómo se escribe destruction, pero ahí está. Bueno, yo les enseñé también M, fiel a sus principios. Hemorragia. ¿Cuál era de hemólisis? La H. Pues así voy a escribir el hemólisis. No manches. ¿Era endocrinopatías? No. Ahí está, ese es 75%. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con esta. Hemólisis, ya hablé un poquito de hemólisis y cómo clasificarlas y todo eso. Pero, ¿qué tendríamos que saber de las hemólisis? Punto número 1, las hemólisis las podemos clasificar también como inmunes y no inmunes. Dentro de la inmune, ¿por qué hay que memorizarla o saberla? Porque la causa más frecuente, ¿sí?, es la anemia hemolítica inmune. Y para que sepas que sea anemia hemolítica inmune necesitas tener tu CUMS. CUMS directo positivo. ¿Sí? La causa número 1 es anemia hemolítica inmune y esta puede ser de anticuerpos calientes o anticuerpos fríos. De cualquier manera, el tratamiento son esteroides para la caliente y para la de anticuerpos fríos son otros inmunosupresores. O sea, algo que inmunodeprima, ¿no? No se les olvide que en la anemia hemolítica inmune, en el frotis de sangre periférica, podríamos ver microesferocitosis. ¿Dale? Luego también tenemos las que no son inmunes, y de estas me interesa que sepan
determinar a las que dentro de las que no son inmunes a la anemia hemolítica microangiopática. ¿Por qué? Quizás no es la más común, pero puede ser mortal. ¿Y cuáles son las representantes? Bueno, antes de que veamos las representantes, es en la anemia microangiopática, hemolítica microangiopática, como su nombre lo dice, microangiopatos, o sea que los vasos más pequeños como los capilares están comprometidos, y algo característico es que en nefrosis de sangre periférica hay esquistocitos. No sé cómo se escribe, ¿eh? Esquistocitos, ¿sí? O células Elmetzel, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién golpeó? ¿Quién es? Frotis de sangre periférica, esquistocitos, o células en casco o células en papagayo. ¿En inglés cómo era? ¿Cómo se escribe? Quite cell. ¿Dale? ¿Y cuáles enfermedades se incluían allá? Preeclampsia, eclampsia, púrpura trombótica trombocitopénica o PTT, SHU, síndrome hemolítico urémico, ¿sí? Coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Otras que te pueden dar ruptura de las células son tener unas válvulas mecánicas. También los que tienen crisis hipertensiva. Bien, eso es como lo más importante. Y luego tenemos otras posibilidades, otras causas de hemólisis. Aquí lo que me interesa es que lo que les va a ayudar mucho es el frotis de sangre periférica. Es lo que les va a ayudar a diferenciar, ¿no? Un poquito. Por ejemplo, si el paciente presenta bite cells, porque seguramente antes de tener las bite cells tenía, ¿qué tenía antes? ¿Qué se come? ¿Por qué se dan las bite cells? ¿O en qué patologías? En la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la principal enzimopatía causal de anemia. Pero esa bite cells es porque pasa el eritrocito en el sistema reticular macrófago, y el macrófago le quita un pedacito. Pero ¿qué era la inclusión que también se ve en deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Creo que eran cuerpos Heinz bodies, ¿no? Creo que sí, si no me equivoco, sí. Heinz bodies. Y cuando se lo comen, se vuelven bite cells. Bueno, también podríamos ver en target cells, que ya habíamos dicho que eso pudiera suceder en talasemias, pero no solo en eso, sino también hepatopatías muy crónicas. Y también tenemos otras células como las células, ¿cómo se llaman estas? Así es, son semilunas. Es de anemia de células falciformes. Anemia de células falciformes. ¿Sí? Obviamente, si ves esto, aquí hay dos posibilidades. Si tú ves un glóbulo rojo muy gordito, pero como así, miren, ahí lo estoy dibujando bien. Así, esto es un macroovalocito. Y los macroovalocitos pueden estar en
en anemias megaloblásticas o más bien macrocíticas, ¿no? Macrocítica. O puede ser también, pudiera ser, aunque no pudiera ser, solo estas. Sí, porque si fuera una esferocitosis estaría bien redondita. ¿Sí? Una esferocitosis hereditaria. Si tiene forma de elipse, ¿cómo es una elipse? Bueno, no sé, pero puede haber eliptocitosis. Bien, luego dentro de las anemias macrocíticas las podemos clasificar en megaloblásticas y no megaloblásticas. Las megaloblásticas son los que en el frotis de sangre periférica tienen a polisegmentados o neutrófilos polisegmentados, que para fines de practicidad su cerebro tiene que pensar rápidamente que es una alteración, ¿sí?, de la eritropoiesis en la maduración. Es una alteración en la maduración de las células sanguíneas. Y eso es debido muy probablemente a deficiencia de B12 y o B9. ¿Cómo se hace el diagnóstico de estas? Tienes que pedir primero los niveles séricos de B12 y de B9. Y aquí si están bajos, pues ya hiciste el diagnóstico, y el tratamiento pues es dar estas, ¿no? Pero si por alguna razón está cursando el paciente con un proceso inflamatorio y como niveles de B12 es un reactante de fase aguda, o sea, se puede elevar con los procesos inflamatorios, o si simple y llanamente el cuadro clínico del paciente es sugerente de deficiencia de B12 porque tenga alteraciones neurológicas como polineuropatías, alteraciones de la vibración, de la percepción de la vibración, etcétera, o propiocepción. Si aún así lo estás sospechando, pero tus niveles de B12 estuvieron normales o cercano a lo normal, cercano se escribe con C, o cercano a lo normal, y aún así quieres descartarlo, vas a pedir niveles urinarios de ácido metilmalónico y homocisteína. Recuerden que si es por deficiencia de B12 van a estar elevados los dos, ambos. ¿Dale? En cambio, si es por deficiencia de ácido fólico, solo la homocisteína va a estar elevada y este va a estar normal. Recuerden, este es de B9 y este es de B12, este patrón. Si es no megaloblástica, la causa número 1 es el alcohol, ¿no? Alcoholismo crónico. Pero hay otras posibilidades como hipotiroidismo, y ahí podríamos englobar nuestra mnemotecnia. Endocrine, que es hipotiroidismo, folic deficiency, también drogas, o también podría ser displasia, como síndrome mielodisplásico. En la C, puede ser reticulocitosis compensatoria, o puede ser también, ahí me acuerdo que ponía cirrosis, pero generalmente es reticulocitosis compensatoria. La B es de deficiencia de vitamina B y la A es de alcohol. Es la mnemotecnia de anemia macrocítica. Bueno, entonces ya hablamos un poquito de anemias, ya hablamos un poquito de síndrome hemolítico, de síndrome hemorragíparo,
Ya hablamos un poquito. Nos faltó hablar un poquito del manejo del von Willebrand. No se les olvide que el tratamiento del von Willebrand, ¿sí?, es dar desmopresina porque libera el factor de von Willebrand reservado en el endotelio. Se puede dar sobre todo en el momento de que el paciente esté sangrando. Si el paciente está sangrando, en ese momento se puede utilizar factor 8. Factor 8 porque tiene agarrado al von Willebrand. Se puede usar ácido tranexámico, que es un antifibrinolítico, principalmente. No se debe de utilizar plasma fresco congelado porque no tiene mayor utilidad. En algunos otros casos se puede utilizar estrógenos, etcétera, pero es otro contexto. Y nada más. En el tratamiento del síndrome antifosfolípido depende cómo se esté presentando el paciente. ¿Se acuerdan del síndrome antifosfolípido? El tratamiento depende de muchas cosas, chicos. Como el paciente puede tener es una enfermedad autoinmune, entonces muchas veces el paciente debe de tener un tratamiento de largo plazo para mantener a su sistema inmune un poco apagado, disminuido, no tan exacerbado. Entonces se pueden utilizar inmunosupresores, ¿sí?, por largo tiempo. Si el paciente está teniendo una trombosis, se debe de dar heparina más antagonistas de vitamina K al mismo tiempo. Ya cuando el paciente se vaya de alta, si ya tuvo la trombosis, se va a ir con antagonistas de la vitamina K a su casa. Ahora, si el paciente nunca se ha trombosado, porque ese es el tratamiento de la trombosis aguda. Si el paciente nunca se ha trombosado, no antecedente de trombosis, pues solo va a continuar con su inmunosupresor y va a estar tomando aspirina como parte de la profilaxis para evitar trombos, ¿sí? Bueno, con esto finalizamos el apartado de hemato.